Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a explorar una premisa verdaderamente fascinante y, para ser honestos, súper transformadora. Fíjense en esto. La idea central es que aunque el dolor es algo completamente inevitable en la vida humana, el sufrimiento psicológico es, de hecho, totalmente opcional. A lo largo de esta clase magistral vamos a desglosar cómo funciona la mecánica de nuestra propia mente para entender exactamente cómo recuperar nuestra tranquilidad. Para lograrlo, nos vamos a sumergir en los conceptos de un texto increíble llamado No te creas todo lo que piensas. El objetivo aquí es descubrir cómo nuestra mente, literal, crea la realidad que experimentamos. Es una guía que nos enseña cómo podemos encontrar una paz infinita con un ajuste que parece sencillo, pero es poderosísimo. Cambiar nuestra relación con todo lo que sucede allá arriba, en nuestra cabeza. Como expertos en este tema, hemos estructurado esta exploración dividiendo el contenido en pequeñas mini aulas independientes, así es mucho más fácil procesar todo. Arrancaremos con el origen del sufrimiento, pasaremos a los principios universales, tocaremos el tema de la intuición y cerraremos con 3 acciones súper prácticas para aplicar de inmediato. Bueno, entremos de lleno a nuestra primera mini aula, el origen del sufrimiento y la gran diferencia entre tener pensamientos y el acto activo de pensar. Hay una cita budista clásica que da en el clavo con este concepto. Nos habla de 2 flechas. La primera flecha es ese dolor situacional o físico que simplemente no podemos evitar, un despido del trabajo, una enfermedad, un accidente. Pero ojo aquí, la segunda flecha es nuestra reacción mental a ese evento. Es toda esa ansiedad, el miedo y el drama que le inyectamos a la situación. Y adivinen qué, esa segunda flecha es la que resulta 100% opcional. Una manera buenísima de ilustrar esto es con la historia zen de la barca vacía. Imagínense esto. Un monje, súper frustrado por el ruido de su monasterio, decide buscar paz y se va a meditar en medio de un lago. Todo está tranquilo hasta que, ¡pum!, otra barca choca contra la suya. Su primera reacción es una ira desmedida hacia la persona que conduce, hasta que abre los ojos y se da cuenta de que la barca está completamente vacía. Simplemente fue arrastrada por el viento. Al instante todo su enojo desaparece. Esto nos demuestra que los eventos externos realmente no causan nuestra furia, son nuestras propias reacciones y juicios los que lo hacen. Hagamos una pausa rápida para un experimento mental. Imaginemos a alguien que odia su empleo. O sea, incluso estando en casa, el domingo en la tarde, descansando en el sofá, el simple recuerdo de la oficina ya le está generando una ansiedad terrible. Ahora, ¿qué pasaría si eliminamos por completo el hábito de pensarle y darle vueltas a ese odio? La experiencia de la realidad presente cambia por completo. El estrés simplemente se esfuma, aunque el trabajo siga siendo exactamente el mismo. Y aquí es donde llegamos a una distinción vital y, la verdad, fascinante. La diferencia entre pensamiento y pensar. Ojo, los pensamientos son sustantivos, son ideas naturales, fluidas, que nos llegan casi sin esfuerzo como chispazos de creación. Por otro lado, pensar es un verbo. Es ese acto agotador impulsado por el ego donde empezamos a juzgar, sobreanalizar y criticar todo. El pensamiento crea, pero el acto de darle vueltas y pensar, ese destruye. Entonces, resumiendo rapidísimo esta primera aula para reforzar lo aprendido, nuestra realidad se moldea puramente por nuestra percepción. El acto de pensar activamente en las cosas es la verdadera raíz del sufrimiento psicológico, así que minimizar ese proceso de sobreanálisis es literalmente la llave maestra para encontrar la paz. Pasemos a nuestra segunda mini aula. Aquí vamos a examinar la mecánica cósmica detrás de todo esto, los 3 principios universales y cómo impactan al momento de fijarnos metas, ya sea desde la inspiración o desde la desesperación. Fíjense que nuestra experiencia humana funciona casi igualito que un sistema de entretenimiento en casa basado en 3 principios. Tenemos la mente universal, que es como la energía o la electricidad que le da vida a todo. Luego está la conciencia universal, que actúa como la televisión, el mecanismo que nos hace darnos cuenta de que estamos vivos, y finalmente el pensamiento universal, que es como el DVD, la materia prima que proyecta la película que estamos viviendo. Si nos falta uno de estos 3, simplemente no hay experiencia. Entender esta conexión universal cambia radicalmente cómo actuamos. Comúnmente, fijamos metas desde la pura desesperación, ¿verdad? Queremos ganar más dinero solo para escapar de un trabajo que nos agota. Es un medio para un fin, basado totalmente en la escasez y la urgencia. Pero en contraste, las metas que nacen de la inspiración vienen de la abundancia. Se sienten como un llamado. Creamos algo simplemente por el gusto y la alegría de hacerlo, y eso se convierte en un fin en sí mismo. Para evitar que nuestra mente limitante nos empiece a bombardear con excusas, el autor nos lanza esta pregunta socrática buenísima. Si los recursos fueran ilimitados y el miedo no existiera, ¿qué haríamos? Al plantearnos esto, logramos brincarnos ese acto destructivo de pensar demasiado y nos conectamos directo con nuestra capacidad infinita de creación. Para cerrar este segundo módulo, recordemos, nuestra realidad es una proyección de estos 3 principios.
Debemos aprender a conectarnos con esa mente creadora universal para que nuestras metas nazcan de la inspiración y la plenitud, y no de un vacío o una carencia que solo nos genera estrés. Vámonos rápido a nuestra tercera mini aula. Vamos a ver cómo todo esto se conecta con confiar en nuestra intuición en el mundo real y cómo actuar sin pensar tanto. Piensen en los atletas olímpicos o en los músicos profesionales. Cuando logran su mejor desempeño, no están analizando cada paso o cada nota, están en la zona. Los japoneses tienen un concepto para esto llamado mushin. Es un estado literal de no mente, un flujo máximo donde operamos sin esa fricción mental de dudar o sobreanalizar. Curiosamente, el pico más alto del rendimiento humano se alcanza cuando dejamos de pensar. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo llegamos a ese estado? Imaginen que tienen un tazón lleno de agua turbia y con lodo. Si le meten las manos y tratan de filtrarla o agitarla, literal, solo la van a empeorar. La única forma de que esa agua se aclare es no haciendo absolutamente nada, simplemente dejando que la suciedad se asiente por sí sola. Lo mismo pasa con nuestra mente. No encontramos claridad peleando contra nuestros pensamientos, sino dejando que ese lodo mental se asiente de manera natural. Y cuando esa mente por fin está clara, entra en escena la intuición. Véanlo como si fuera un GPS interno en tiempo real. Cuando vamos manejando con un GPS, no necesitamos aprendernos de memoria cada calle y cada vuelta de toda la ruta antes de arrancar el coche. Solo tenemos que confiar en que el aparatito nos va a decir el siguiente paso exacto justo en el momento en que lo necesitemos. Un resumen rápido de esa sección. El estado de máximo desempeño se da cuando abrazamos esta no mente. Para llegar ahí, hay que dejar de luchar contra nuestros propios pensamientos y permitir que el lodo se asiente. Y sobre todo, aprender a confiar ciegamente en nuestro GPS interno sin exigirle a la vida que nos muestre el cómo por adelantado. Finalmente, hemos llegado a la conclusión de nuestro análisis. Vamos a aterrizar toda esta profunda filosofía en acciones que podamos usar hoy mismo. Fíjense, estas son nuestras 3 acciones prácticas extraídas del texto. La primera, cuando sientan ansiedad, dejen que el agua de su mente se asiente sin forzarla ni pelear. La segunda, hagan un inventario de sus metas y cambien las que vienen de la desesperación por proyectos que nazcan de la inspiración pura. Y la tercera, sigan su GPS interno, actúen con intuición, confiando en que el camino se irá revelando paso a paso. Hay una analogía buenísima del autor sobre esto. Piensen en un piano. Tiene 88 teclas, y absolutamente ninguna de ellas es de por sí incorrecta o mala. Solo suenan mal cuando nosotros las juzgamos desde un contexto rígido. Pasa igual con la vida. No hay decisiones incorrectas, solo nuestros juicios agotadores que las etiquetan así. Como bien decía Shakespeare, no hay nada bueno ni malo, es el pensar lo que lo hace parecer de esa manera. Cerremos este análisis con una reflexión. Para que ocurran sincronías increíbles y, digamos, verdaderos milagros, se necesita espacio. Y ese espacio solo se encuentra en el terreno de lo desconocido, muy lejos de nuestra mente calculadora. Así que sabiendo esto, ¿qué tanto espacio estamos dispuestos a dejar abierto hoy mismo para que nos sorprendan las cosas buenas, simplemente soltando nuestra necedad de pensarlo y controlarlo todo? Queda para la reflexión. Gracias por acompañarnos en esta clase magistral.